Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo aquello que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Vobis gaudium magnum, habemus papam. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a este 12º capítulo de los papas en el corazón de la iglesia. Hoy hablaremos de un santo papa quien se caracterizaba por su humildad y tener una caridad grande con los demás. Los dejo con Paula Martínez, quien les hablará de San Pío V. Y después de Dios, nadie como María. Qué alegría estar con ustedes compartiendo una vez más en este hermoso programa, Los Papas en el Corazón de la Iglesia. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Paula Andrea Martínez, misionera de esta hermosa comunidad. Y por gracia de Dios me escogieron para hablar de un santazo de papa, un excelente papa. El día de hoy vamos a hablar de San Pío V. Es un papa excelente, sé que se van a enamorar muchísimo de él. Su nombre real es Antonio Crislieri y obtuvo el nombre de Pío V porque antes de él hubieron 4 papas que también se llamaron Pío. ¿Y qué significa Pío? Significa el piadoso que hace la voluntad del Señor. El Papa Pío V nació en un pueblo muy pequeño de Italia llamado Bosco y nació en 1504. Él provenía de una familia muy pobre, pero era una familia muy orante, muy piadosa. Sus padres eran muy devotos de la Santísima Virgen María y así lo criaron a él, con todas estas innumerables virtudes. Como no tenían para costearle sus estudios, San Pío V decidió, para ayudar a sus padres en los gastos de la casa, decidió cuidar ovejas, trabajar de eso, cuidando ovejas. Gracias a esta hermosa labor de cuidar ovejas, fue lo mejor que él pudo escoger, porque esta vida retirada en el campo le ayudó a meditar, a mortificarse, a discernir, a orar, para saber qué vocación quería para su vida. Esta vida retirada en el campo le ayudó demasiado en eso, y ahí fue donde descubrió que quería irse para el seminario. En medio de esta gran labor de cuidar ovejas, él conoció un amigo que también se llamaba como él, Antonio, pero este sí provenía de una familia muy adinerada. Resulta que Antonio tenía virtudes muy contrarias a él. Él era muy desobediente, desaplicado y no le hacía caso a sus padres. Esta amistad con San Pío V le sirvió muchísimo a Antonio, ya que empezó a ejercer las virtudes, empezó a ser obediente, empezó a hacerle caso a sus padres, y los padres, al notar este cambio en su hijo, se alegraron muchísimo y decidieron en gratitud pagarle los estudios a San Pío V. San Pío V, al recibir esta ayuda, se sintió muy agradecido y oraba todos los días por los padres de Antonio. Meses después se fue al seminario a los dominicos y con el tiempo se convirtió en religioso dominico. Allí sobresalió mucho y tuvo una gran labor en este convento. Sus superiores veían que él tenía muchas virtudes, era muy inteligente, era muy orante, tenía muchas virtudes, y al pasar el tiempo le fueron encomendando muchísimos cargos importantes de nuestra Iglesia Católica, como dirigir conventos,
ser superiores de novicios y con el tiempo lo nombraron como obispo. Imagínense si no era un santo papa muy entregado a la oración, muy virtuoso, donde en tan poco tiempo le encomendaron tan grandes cargos y él los aceptaba con la mayor humildad y los hacía muy bien. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, la mayor contribución de San Pío V en la Iglesia Católica fue su instancia. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, la mayor labor de San Pío V en nuestra Iglesia Católica fue el incansable trabajo en la lucha contra el protestantismo, que estaba invadiendo todos los rincones del mundo entero y amenazaban con quitarnos nuestra fe católica. El Santo Papa Pío IV, al ver todas estas habilidades de San Pío V en dirigir la Iglesia, en ese fervor por las almas, en ese fervor por defender la doctrina, la fe católica, lo nombró como el dirigente de la Iglesia Católica Universal para defender nuestra fe católica. San Pío V aceptó este cargo y se fue por todo el mundo predicando nuestra verdadera doctrina y enfrentando a muchos protestantes que querían enredar a muchos católicos y quitarnos nuestra fe. San Pío V iba con mucha humildad y mucha pobreza, él se iba a pie y por todo el camino iba rezando el Santo Rosario, se iba encomendando a la Santísima Virgen María. Donde iba siempre obtenía pues la victoria, los católicos volvían a su rebaño, a ser católicos, y se oponía fuertemente a todo lo que decían los protestantes. Hizo una labor muy bonita. San Pío V recibió muchísimas amenazas de parte de los protestantes porque ellos no estaban muy gustosos con la labor que éste hacía y lo amenazaban de muerte en infinidades de ocasiones. San Pío V no le daba miedo, al contrario, se encomendaba al Señor y decía que si iba a morir por la causa de defender nuestra fe católica, valía la pena y que ponía todo a voluntad divina. Él nunca pues se acobardó y siguió en su labor y en lo que el Señor le había encomendado, que era guiar y dirigir las almas para que no se desviaran de la fe católica. Este santo fue impresionante, tanto así que cuando murió San Pío IV, se reunieron todos los cardenales y tenían que escoger nuevo papa. Entonces, entre todos estaban orando porque no sabían a quién poner. Y por iluminación divina, San Carlos Borromeo se levantó y dijo: el papa que tiene las virtudes necesarias para aceptar este cargo, la persona que tiene las virtudes necesarias para este cargo es Antonio Chiglieri. Todos estuvieron de acuerdo y lo nombraron papa. Ahí fue cuando se nombró San Pío V. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, cada día se veían más las virtudes de este santo papa. Él se mortificaba mucho, oraba mucho, comía muy poco. La verdad, él comía muy poco y por eso su aspecto era muy delgado, canoso, alto y a veces un poco enfermizo, pero era por eso, porque su vida de oración y de mortificación eran incesantes. San Pío V, anteriormente cuando se nombraba un papa, con todos los dirigentes y políticos de altos cargos, se les ofreció un banquete muy grande, una fiesta como tal, pues, para celebrar al nuevo papa. Pero San Pío V no quiso que le hicieran eso. Al contrario, pidió que todo el dinero que se iba a invertir en esa celebración, en ese banquete, se donara para casas de pobres, hospitales, orfanatos y para cubrir todas las necesidades de todos estos. Además de eso, invitó a todos los cardenales, sacerdotes y obispos a que participaran de ello. En medio de esta actividad, él se encontró a su antiguo amigo Antonio y hablaron mucho, con mucha emoción, y el Papa San Pío V lo nombró el gobernador de su castillo papal.
y que miren qué bonito que el Señor los volvió a unir. Todos estaban impresionados y decían cómo un joven que viene de familia muy pobre haya ocupado un cargo tan importante de la Iglesia Católica. O sea, todos estaban, el cargo más importante lo ocupó este joven que no tenía ni para costearse los estudios. Entonces miren lo importante que es la intercesión de la Santísima Virgen María en nuestras vidas. Él tenía 3 devociones muy marcadas en su vida, o sea que toda su vida había tenido estas devociones. La primera era a la Santa Eucaristía. Él desde pequeño iba muy fervoroso a vivir las Eucaristías y cuando se convirtió sacerdote duraba muchísimo tiempo arrodillado, orando, contemplando, adorando la Santa Eucaristía. Cuando él dirigía las Eucaristías, hacía procesión en el Santísimo y se le veía una gran devoción por la Eucaristía, tanto así que los fieles se fueron también enamorando de la Santa Eucaristía. La segunda devoción era al Santo Rosario. Él rezaba más de 3 Santos Rosarios al día y a cualquier lugar que iba, él estaba rezándolo y se encomendaba a la Santísima Virgen María, porque así su familia se lo había enseñado, se lo había inculcado y él era súper devoto, especialmente a María Auxiliadora. Ahora más adelante les voy a contar por qué. La tercera devoción que él tenía era a la Santísima Virgen María, porque él siempre se encomendaba a ella y ella le cumplía múltiples favores. Cada vez que él le oraba a ella era una comunicación muy especial. Incluso tuvo muchas revelaciones de parte de ella, más adelante les vamos a contar. Bueno, él tuvo muchas contribuciones en la Iglesia Católica. Una de ellas, o sea, la que fue más marcada fue lo que ya les comenté, que fue la lucha contra el protestantismo mundial. Esa fue la labor pues más marcada de él. La segunda era de que todos los sacerdotes, cuando fueran asignados a un lugar, tenían que vivir ahí, porque anteriormente los sacerdotes tenían la mala costumbre de que les asignaban un lugar y era un pueblo y se iban a vivir a la ciudad. Entonces, ¿qué hacían? Descuidaban el lugar que se les había asignado, el pueblo. Entonces él dijo, no, si a usted se le asigna en este pueblo, tiene que vivir ahí. Entonces eso fue también algo que él dijo. Otro que él también dijo era de que los sacerdotes debían visitar casas de pobres, orfanatos y hospitales, para así ejercer la virtud, la caridad y todas las obras de misericordia que el Señor pedía. Otra de las contribuciones que tuvo San Pío V en nuestra Iglesia Católica fue que él codificó los 150 salmos que deben rezar los sacerdotes todos los días. También publicó el Catecismo de la Iglesia Católica Universal. Miren este gran aporte que él hizo a la Iglesia Católica. Y con esto nosotros nos ayudamos a formarnos en doctrina para defender nuestra fe y no desviarnos de ella. Además de eso, otra cosa que él contribuye en nuestra iglesia es que era obligatorio que en los seminarios se dictaran las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, ya que anteriormente los sacerdotes que no recibieron estas enseñanzas, muchos de ellos se habían convertido en protestantes y habían alejadose de la fe católica. Entonces, por eso era muy importante de que siempre aprendieran estas enseñanzas. Al pasar muchísimos años, el Santo Papa Pío siguió trabajando incansablemente contra la defensa de nuestra fe. Tanto así que se presentó la batalla de Lepanto. No sé si ya muchos de ustedes conocían esta gran batalla que ocurrió en el siglo XVI y los maometanos amenazaban con destruir todos los pueblos católicos, todas las ciudades católicas, todas las ciudades donde fueran las personas católicas, destruirlas a sangre y convertir el Vaticano como pesebrera para sus caballos, imagínense.
Entonces los políticos, los altos dirigentes de Roma, al ver que los maometanos amenazaban, no hicieron nada porque ellos eran muy fuertes y muchísimos en comparación a todos los católicos. Pero el Santo Papa Pío no dejó nunca de orar y encomendarse a la Santísima Virgen María, y fue ella la que le dijo al Santo Papa Pío de que debía seguir en esta lucha. Entonces él fue buscando ayuda con mucha valentía, le pidió ayuda a los grandes jefes de Europa, al rey de España, y estos les ayudaron con armamentos, con hombres, con todo lo que necesitaban para poder enfrentarse en esta batalla con los maometanos. También pidió a todos los hombres que eran católicos que se presentaran para esta gran batalla. Resulta que por más que él pidió ayuda y juntó todas las personas que él podía, en comparación a los maometanos eran muy poquitos. Entonces tenía mucho temor, pero él nunca dejó de orar y de confiar en el Señor. Tanto así que decidieron enfrentarse a los maometanos, pero antes de esto, él los confesó, mandó a que los sacerdotes los confesaran a todos, vivieron la Santa Eucaristía, comulgaron, hicieron el Santo Rosario y partieron a esta gran batalla. Resulta que acá en Roma, el Santo Papa Pío, con todos los fieles, con el Santísimo Sacramento en las calles a pie descalzo, empezaron a orar por toda Roma, se arrodillaban, duraban muchísimos días orando por esta causa. Y mientras allá en Lepanto se enfrentaban. Resulta que en el Golfo de Lepanto se encontraron los maometanos con los católicos, y Miguel de Cervantes, que escribió Don Quijote de la Mancha, le dio de baja a Leví. Leví era el máximo dirigente de los maometanos. Los maometanos, al ver de que su máximo dirigente estaba muerto, todos retrocedieron muy asustados, y así los católicos obtuvimos la victoria de esta gran batalla. Resulta que anteriormente no contábamos con las redes sociales ni con la comunicación que hoy día tenemos. Entonces, para que una noticia llegara de un lugar a otro, se demoraba muchísimos días. San Pío tenía tanta comunicación con la Santísima Virgen María que él miró por la ventana y mandó a tocar todas las campanas de Roma y del mundo entero, anunciando de que habían ganado la gran batalla. Muchísimas semanas después, muchísimos días después, se enteraron de que habían recibido la victoria de esta batalla de Lepanto. Miren qué impresionante esto. Él concluyó diciendo de que no habían sido las armas, no habían sido las personas ni los armamentos, sino que había sido la intercesión de la Santísima Virgen María. Y en agradecimiento a ella, todos los 7 de octubre se celebra María como auxilio de los cristianos, y en los Santos Rosarios él pidió esta letanía: María, auxilio de los cristianos. Entonces miren qué bonito. Él en el siglo XVI, en 1705, falleció y lo nombraron santo. Entonces miren qué bonito toda la vida, todo lo que él contribuyó con nuestra Iglesia Católica, esa lucha incansable que él tuvo para defender nuestra fe, todas las virtudes que él tuvo. Eso nos motiva muchísimo y nos enciende el fuego, ¿cierto? Nos motiva a también querer anhelar y desear la santidad. Entonces los invito a que sigan viendo todos los programas y que se sigan nutriendo de estos mensajes llenos de mucha santidad y de mucho fuego. Y después de María, nadie como San José. ¿Seremos santos o moriremos en el intento? Qué extraordinario este Papa. Vean cómo él daba todo por las almas, por ayudar a los demás, y siempre tenía la humildad del Señor. Qué hermoso.
Gracias por acompañarnos en este capítulo y te esperamos mañana al siguiente. Recuerda, no olvides suscribirte a nuestros canales de YouTube, Facebook e Instagram. Aparecemos como Lazos de Amor Mariano Cartagena. Y después de Dios, nadie como María.